Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Una hora en la que estaremos hablando de qué pasa con los pacientes de COVID-19 que son atendidos en sus domicilios. La mayor proporción de los enfermos en el mundo están en sus casas, unos por decisión y otros porque no fueron aceptados en un hospital. Las curvas de contagio de fin de año muestran lo difícil que fue lidiar con el virus a pesar del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de todos estos meses. Afirma que Sputnik V funciona ante la variante de Reino Unido. De esto le estaremos también contando en los próximos minutos. Y mire, el miedo a ir al hospital, la falta de camas y de oxígeno jugaron en contra de la recuperación de COVID-19, el tema que hoy nos ocupa. La Organización Mundial de la Salud actualizó su guía de cuidados en casa para pacientes con COVID-19 y nuestro reporte vendrá hoy desde Honduras. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien nos presenta la pieza que da contexto, que da marco a nuestro programa de uno de los temas que ustedes nos han pedido con mucha insistencia. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que deciden recuperarse por un COVID-19 en casa? ¿Qué tanto riesgo representa esto hoy por hoy o qué tanto es una mejor opción antes de ir a un hospital? Vamos con Isaura López. De los más de 109 millones de personas enfermas por COVID-19 en el mundo, un porcentaje alto estuvo y está en su domicilio. Ante la saturación hospitalaria, aunado a la falta de camas y con el lineamiento de que con síntomas leves o moderados pueden quedarse en casa, ha afectado más su salud. La situación para muchas familias ha sido difícil ante la falta de una orientación especializada para controlar los síntomas, sobre todo de una enfermedad que al principio los propios profesionales desconocían sobre los efectos que causaría. Con el paso de los meses y de las investigaciones realizadas en los propios hospitales, se sabe los daños que ocasiona la enfermedad coronaria, pero un paciente en casa, ¿qué puede hacer? La COVID-19 ha generado crisis en los domicilios que de la noche a la mañana convirtieron un cuarto en un hospital y para las familias múltiples el virus los invadió. Nadie puede salir de sus hogares no por las medidas sanitarias de quedarse en casa, sino porque todos se enfermaron. En el mayor porcentaje, los hombres de casa permanecieron enfermos y quien los cuidó fue un adulto mayor, la madre de familia. El seno familiar, sin un médico de cabecera, sin tratamiento y sin revisión de la oxigenación, se vio envuelto en una corona virulenta sin salida. Aunado a ello, la falta de oxigenación en la mayoría de los países para la población abierta reflejaba el panorama del sistema de salud. En otros casos, la persona pasó su enfermedad sola o solo, apenas si un familiar proporciona alimentos detrás de la puerta del cuarto o a la entrada de la casa. Cuando la oxigenación baja, un integrante cubierto y guardando las medidas sanitarias ingresa. En este transcurrir de la pandemia COVID-19 de 2.500.000 personas que han perdido la vida en los 192 países, un porcentaje alto murió en el hogar a consecuencia de las complicaciones del virus SARS-CoV-2. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe más reciente. Antonio, qué gusto escucharte. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud continúa registrando un descenso global de los casos diarios de COVID-19, aunque pide a las sociedades de todo el planeta que no bajen la guardia. Este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que los nuevos contagios semanales se han reducido a la mitad en lo que va de año, desde 5 millones en la primera semana de enero hasta 2,6 millones en los pasados 7 días. El etíope aseguró que los descensos indican, más que los efectos de las vacunaciones, que las medidas de salud pública básica funcionan, incluso ante la presencia de nuevas variantes del coronavirus más contagiosas. Lo importante ahora es ver cómo respondemos a la actual tendencia, porque el incendio no está apagado del todo, simplemente hemos reducido su tamaño y si dejamos de luchar contra él podría volver a aumentar, advirtió Tedros. Por otro lado, la OMS aprobó por fin el uso de emergencia de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, pocos días después de que sus asesores concluyeran que era recomendable para personas de la tercera edad y contra variantes del coronavirus como la sudafricana, la británica o la brasileña. Es la segunda vacuna que obtiene esta aprobación por parte de la OMS tras la de Pfizer-BioNTech y para el organismo internacional es especialmente importante dado que planea distribuir en cuestión de semanas más de 300 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a diversos países en desarrollo mediante el programa COVAX. La organización con sede en Ginebra también está en trámites para conceder esta misma autorización a vacunas como la fabricada por la estadounidense Moderna, así como las desarrolladas por las chinas Sinopharm y Sinovac, entre otras. Los expertos de la OMS se han manifestado en repetidas ocasiones, especialmente a favor del uso de las vacunas de AstraZeneca en el programa COVAX, por su menor precio y su mayor facilidad de almacenamiento y transporte. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Antonio, por este informe. Continúa, por supuesto, siendo un tema que preocupa a las autoridades a nivel internacional, no solamente la conservación de las vacunas, sino la manera más efectiva de hacerlas llegar a los diferentes territorios, porque como usted sabe, la mayoría de estos biológicos requieren de una conservación específica, estar en ciertas temperaturas, y esto sin duda ha complicado un poco lo que hoy por hoy está planeándose en materia de procesos de vacunación. Y mire, le decíamos ya, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con aquellos pacientes enfermos de COVID, los pacientes y sus familiares, al momento de tomar una decisión. ¿Qué hacer? Llevarlos al hospital, y hablamos, hay que decirlo, de pacientes que están pasando por un proceso grave, llevarlos al hospital o dejarlos en casa. Vamos a la siguiente historia. El miedo jugó en contra de algunos pacientes con COVID-19. Por temor evitaron la búsqueda de ayuda en un hospital con el riesgo de empeorar en casa. Para otros, la saturación en clínicas los obligó a recuperarse en el domicilio. Entre más días pasan con la infección, hay más probabilidad de fallecer. Justo en diciembre, uno de los meses más críticos de la epidemia en México, aumentó el número de días para buscar la atención médica. El número de días pasó de 3 a 5.5 para ir al hospital, pero ese retraso significa hasta más de 80% de riesgo de fallecer, advirtió Rui López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Además, la recuperación en casa se convirtió en un desafío para los pacientes que requieren oxígeno. En México, la demanda se disparó, tanto por quienes querían tener una reserva aún sin necesitarlo y por los pacientes que sí dependían del oxígeno medicinal. Entonces, conseguir este insumo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Las largas filas y los altos precios aumentaron la presión en las familias con enfermo en casa. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de la Ciudad de México impulsaron una campaña para que los usuarios devolvieran el tanque que usaron para facilitarle a otros pacientes la recuperación. Además, tuvo que ser necesario disponer de un centro gratuito de recarga de cilindros portátiles para las personas que requieren de oxigenación artificial ante la baja saturación ocasionada por tener COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Y ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud actualizó su guía de cuidados en casa para pacientes con COVID. La Organización Mundial de la Salud elaboró una guía para la atención en casa de pacientes con COVID, sobre todo que presentan síntomas leves.
Estas orientaciones breves, que han sido actualizadas teniendo en cuenta la información más reciente, sirve de guía para los profesionales de la salud pública y de prevención y control de infecciones, los gestores de los servicios de salud y los trabajadores sanitarios que se ocupen de cuestiones relativas a la atención en el domicilio a pacientes que presenten síntomas leves, y también a los encargados de gestionar a sus contactos y a los mismos familiares que tienen que hacer de cuidadores. Las orientaciones se basan en los datos recogidos sobre la COVID-19 y en la viabilidad de aplicar medidas de prevención. Las orientaciones se basan en los datos recogidos sobre la COVID-19 y en la viabilidad de aplicar medidas de prevención y control de las infecciones en los domicilios. Es posible que las personas que presenten síntomas leves no puedan ser hospitalizadas debido a la sobrecarga del sistema sanitario y que tampoco sea necesario ingresarlos, salvo que se tema que su estado de salud pueda empeorar rápidamente. Se puede considerar la posibilidad de manejar a estos pacientes en su domicilio, siempre que sus familiares puedan atenderles y hacer un seguimiento de su evolución. Las personas que vivan en la casa con el enfermo deberán seguir las siguientes recomendaciones: instalar al paciente en una habitación individual y ventilada, limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los espacios compartidos, por ejemplo, cocina y baño. Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta. Limitar el número de cuidadores que goce de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su respuesta inmunitaria. La Organización Mundial de la Salud tiene públicas estas y más recomendaciones para el cuidado de los pacientes con COVID en el hogar, informó Rocío López Fonseca. Y mire, las primeras vacunas rusas contra el COVID-19, la Sputnik V y Epivac Corona, respectivamente, son eficaces contra la variante británica del coronavirus. Así lo afirmó este martes el organismo encargado de la protección del consumidor en Rusia, que no reveló cuántas personas han sido analizadas en este estudio efectuado por el Centro Estatal de Virología y Biotecnología Vector, desarrollador además de la Epivac Corona. El lunes dijo a la agencia oficial TASS que la segunda vacuna rusa era eficaz también con las variantes sudafricanas y la variante sudafricana y la brasileña, sin ofrecer más datos. El presidente ruso, Vladimir Putin, instruyó este lunes al gobierno para analizar la eficacia de las vacunas rusas contra las nuevas variantes de coronavirus y, en caso necesario, llevar a cabo más investigaciones para adaptarlas. El plazo fijado para el primer informe es el 15 de marzo y después uno de cada medio año, pero el laboratorio se adelantó. En Rusia, antes de Año Nuevo, se detectó la presencia de la cepa británica en un paciente que ya está recuperado, según la agencia Interfax. El centro Vector aisló la cepa británica en diciembre pasado y ha estudiado esta variante del coronavirus. Sputnik V fue registrada en Rusia en agosto pasado y tiene una eficacia de 91.6% según los análisis interinos de la fase 3 de los ensayos clínicos publicados este mes en la revista The Lancet. Sin duda alguna, una buena noticia. Existía preocupación en el mundo de si las vacunas que hoy por hoy están disponibles serían efectivas también contra las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. Entre las más conocidas, la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la de Brasil. Hay que recordar que también aquí en México se analiza en un laboratorio de la Universidad de Guadalajara el caso de 4 pacientes que registraron una variante en el virus que portaban. Al parecer se trata de la misma variante que se identificó en Sudáfrica y Brasil. Los estudios todavía no concluyen, se está a la espera de determinar si se trata de estas variantes o de este linaje o si se trata de un nuevo linaje, incluso uno que podría conocerse como linaje mexicano. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más. Vamos a nuestro reporte internacional. Es nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica en Honduras, quien nos presenta el reporte. Naomi, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44.
El pasado jueves, el segundo despliegue de las brigadas médicas dio inicio, que atenderán en barrios y colonias para captar de manera temprana a pacientes con sospechas de coronavirus. Todos contra el COVID-19 es un programa a nivel nacional para continuar con la captación temprana de pacientes sintomáticos y asintomáticos de esa enfermedad mediante la realización de pruebas de diagnóstico y tratamiento. Otro de los objetivos de este despliegue es reducir la presión sobre la red hospitalaria del país, para lo cual se debe atender de manera temprana a los pacientes con sospecha de coronavirus. Actualmente Honduras ya sobrepasa los 160,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 63,000 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 3,800 hondureños. La ministra de Salud de Honduras, Alba Flores, afirma que para la primera semana de marzo se daría a conocer cuándo llega el primer lote de vacunas COVAX a Honduras, afirmando también que se tendrán por seguro que a finales de marzo habrán concluido con la vacunación del personal de salud. El primer lote sería de mínimo 80,000 vacunas y se aplicará a todo el personal de salud de administración pública y privada. De igual manera, para el próximo 21 de abril se espera el primer lote de las vacunas, del total de más de 1.4 millones adquiridos por el Instituto Hondureño de Seguridad Social para inmunizar a unos 700,000 derechohabientes. Sin embargo, se ha dado a conocer que no lograron rescatar ni una de las 250,000 pruebas PCR dañadas. Esto equivale a 46.4 millones de lempiras que se invirtieron en estas pruebas. Se dice que esto fue debido a que la empresa InvestH no retiró el lote de pruebas, que se reveló desde agosto de 2020 que las pruebas PCR estaban almacenadas en bodegas y que presentaban daños. Desde entonces se manejaba que estos kits se habían arruinado debido a que estos requieren estar a menos 20 grados centígrados y al momento de recibirlos no contaban con esa temperatura. Todo esto sigue aún bajo investigaciones del Ministerio Público para determinar dónde fue la causa principal del deterioro. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de sus casas. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi Mesa, por este informe. Un saludo, un abrazo a nuestros hermanos hondureños que nos siguen a través de la televisora pública. Y miren, las curvas de contagio que observamos hacia el cierre del año 2020 y principios de este 2021 nos demostraron que a pesar de los meses transcurridos, hemos aprendido todavía muy poco de esta pandemia y sobre todo no hemos aprendido a cuidarnos, porque muchos de estos contagios se dieron en medio de personas que relajaron las medidas de autocuidado. La primera ola de COVID-19 sorprendió al mundo y algunos países pudieron domar su curva, como España, pero la segunda y tercera ola fue más difícil de contener a pesar del aprendizaje. Ahora los contagios se cuentan por millones en los países. Por ejemplo, en octubre Estados Unidos reportaba 8 millones de contagios en la recta final del mes. Ahora la curva de contagios de la Unión Americana luce así con repuntes que superan el anterior. En total acumula 27 millones de infecciones, 2 veces más que su cifra de octubre. España, con una curva bien definida en su primera ola, tuvo un respiro al menos un par de meses, pero ya tuvo problemas para lidiar con los contagios que tuvieron 3 repuntes antes de cerrar el año. El país ya rebasó los 3 millones de casos. Reino Unido. Su primera ola ahora parece muy pequeña si se compara con la de octubre y el repunte más pronunciado al cierre del año, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido. Buen día. Muchas gracias. Buenos días, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, antes de entrarle de lleno a nuestro tema, que es todo un tema que por cierto nos han estado pidiendo mucho a través de redes sociales que lo abordemos, no quisiera pasar el dato, doctor, sobre el inicio de vacunación en adultos mayores en México. Sí. Inició ayer, para el caso de algunos estados apenas hoy. Se ha empezado por las comunidades marginadas y rurales principalmente. Y había una inquietud muy particular, doctor. Se les está vacunando con la vacuna de AstraZeneca. Esta vacuna que al principio se tenía sus dudas de si era efectiva para los adultos mayores. ¿Qué sabemos de esta vacuna hasta hoy, doctor? La Organización Mundial de la Salud, antier, autorizó su uso ya en adultos mayores y autorizó su uso incluso en lugares en donde prevalecen
nuevas cepas cuyas mutaciones ponían en duda el que esta vacuna fuera igualmente efectiva. Recordará a nuestra audiencia que hemos hablado de la cepa británica, de la cepa sudafricana y de la cepa brasileña, portadoras de una mutación, la 484K, que puede generar tales cambios que hacen menos eficaz la vacuna. Sin embargo, los estudios no están terminando por demostrar esa hipótesis, y lo que está ocurriendo es precisamente que la Organización Mundial de la Salud acaba de autorizar su uso en adultos mayores para todo el mundo, y porque los protocolos ya incluyeron a adultos mayores y hay resultados interesantes al respecto, y de igual manera sin restricción del uso de AstraZeneca en sitios en donde prevalecen estas nuevas cepas, la sudafricana, la brasileña y la británica. Doctor, hay que recordar que AstraZeneca elaboró esta vacuna con la ayuda también de la Universidad de Oxford. Lo cual le ha dado una característica muy peculiar también, porque Oxford decidió hacerlo de manera altruista. Sí. Esto ha tenido como consecuencia, de acuerdo a algunos comparativos que se han hecho a nivel internacional, que el costo de la vacuna sea relativamente bajo, apenas $3, dicen algunos, en comparación como, por ejemplo, con la de Moderna, que andaba por $30 la unidad, Moderna de Estados Unidos. Y quizá, doctor, otra ventaja es la conservación. Sí. Que no requiere esta ultra refrigeración, por ejemplo, que sí requiere la de Pfizer. Definitivamente es una técnica para el desarrollo de esta vacuna cuya plataforma biotecnológica es más sencilla, y eso posiblemente la ha convertido en una vacuna en cuanto a costos mucho más accesible para un mayor número de naciones. Y por otro lado, lo que bien tú señalas, es una vacuna cuya conservación se da en refrigeración similar a las vacunas tradicionales. También es una vacuna de doble dosis, y también habría que comentar que la experiencia que tiene en el desarrollo de vacunas AstraZeneca es de años y años. Entonces tienen una red fría de distribución de muy alta calidad. Las vacunas de Pfizer y Moderna tienen la plataforma tecnológica de haber sido desarrolladas a través de RNA mensajero, que, como hemos aquí comentado, requiere de una microcapsulación con una sustancia lipídica que debe conservarse a menos 70 grados centígrados y a menos 30 grados centígrados, Pfizer y Moderna respectivamente. Entonces, eso las convierte en vacunas que, si bien de alta eficacia y de alta seguridad también, de una logística un poco más compleja para su distribución y aplicación final. Claro, por lo pronto, bueno, pues ahí está estas dosis que ya están siendo distribuidas en una parte de la población. Habrá que esperar también qué sucede en los próximos meses, porque se requiere de una segunda dosis. Veremos si esta se gana tiempo. Y, doctor, por último, hubo una declaración ayer del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estamos hablando para el caso de México, donde no descartaban la posibilidad de usar vacunas combinadas. ¿Qué tan positivo o riesgoso sería esto, doctor? Mira, Belén, yo creo que no es lo más conveniente. La autorización de emergencia de un biológico se hace en base a los protocolos que fueron realizados para el propósito de evaluar su eficacia y seguridad. Entonces, yo creo que debe respetarse la manera en la que los protocolos corrieron a lo largo de los meses, y, por ejemplo, una persona que ha sido vacunada primer dosis con Pfizer deberá ser vacunada segunda dosis con Pfizer, y así para el caso de AstraZeneca, ¿no?
Hipotéticamente, es de igual manera generarle un reto al sistema inmunológico para que produzca anticuerpos y respuesta con células del sistema inmune. Hipotéticamente podría ser funcional, pero si los protocolos no fueron de esta manera, creo que sería inapropiado el hacerlo, porque se convertiría en un mecanismo de prueba, pero ya en una aplicación masiva, cuando antes debería haber algunos estudios, por lo menos en algunos miles de pacientes, utilizando una combinación de esa manera para ver cuál sería el comportamiento de la respuesta inmune. Claro. Entonces yo creo que Belén no es lo mejor. Podrá entenderse que deriva de la dificultad para tener biológico en suficiencia para la necesidad que tienen los países, pero los protocolos no fueron hechos así. Yo considero que no es lo mejor y que se debe respetar el protocolo, porque los resultados de eficacia y seguridad fueron de esa manera. Totalmente de acuerdo, doctor. Vamos a hacer una pausa, si le parece. Regresamos con mucho más. Está usted en Coronavirus, la pandemia. Ante el aumento en el número de casos de COVID-19 en el mundo y con la saturación hospitalaria, familiares de personas enfermas han decidido atender a sus pacientes en casa. La demanda en la atención de pacientes con COVID en todo el mundo ha generado que las familias decidan dejar a sus enfermos en casa y atenderlos como puedan. Así le pasó a la familia de Maite Tomé, que a pesar de que su médico les dio indicación que buscaran una cama en algún hospital, porque su paciente requería de más oxígeno, no lo encontraron. Fuimos a la clínica 110, la cantidad de gente esperando la posibilidad de una cama me estrujó el corazón. Y cuando salimos después de un rally de 2 horas visitando esta cantidad de hospitales, mi cuñado, como pudo, porque prácticamente no puede hablar, dijo: regresemos a casa. Miles de personas en todo el mundo se tuvieron que quedar en casa porque no había lugar para ellos. Se estima que poco más del 90% de los contagios por COVID convalecen en casa. Los especialistas recuerdan que los signos y síntomas de que el paciente con COVID está empeorando son problemas para respirar, dolor u opresión en el pecho, confusión, labios azules, incapacidad para mantenerse despierto. Los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos hacen algunas recomendaciones, por ejemplo, que como cuidador de una persona enferma se quede en casa por 14 días y se esté atento a la aparición de síntomas comunes como fiebre, tos o dificultad para respirar. Otras opciones pueden incluir terminar la cuarentena después de 10 días si no presentan síntomas y no se hacen la prueba de detección, o terminar la cuarentena después de 7 días si el resultado de su prueba es negativa, pero continúa vigilando por 14 días para ver si aparecen síntomas, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, la pregunta que nos hacen recurrentemente muchas personas de nuestra audiencia y también a través de redes sociales: ¿qué se tiene que tomar en consideración para determinar o decidir si llevamos al paciente al hospital o lo dejamos en casa recuperándose? Y nada más un matiz en este tema, doctor. La escasez que hemos vivido en las últimas semanas en muchos países de los insumos necesarios para atender a pacientes en el hospital. Claro, pero también en casa, también la escasez de insumos para poderles brindar una atención en casa, como oxígeno, por ejemplo. Exacto. Mira, Belén, existe en medicina y para el caso específico de COVID lo que llamamos los signos de alerta. Los signos de alerta son aquellos que se deben detectar de forma oportuna
y que deben llevar a recibir atención hospitalaria a un paciente determinado. Un paciente que tiene diagnóstico de COVID, que se encuentra con muy pocos síntomas respiratorios, por ejemplo, dolor faríngeo, un poco de temperatura, y cuando digo un poco me refiero a lo que antes llamábamos febrícula, entre 37 grados centígrados, 37.5 grados centígrados, un poco de dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, pero que está teniendo una buena, un buen desempeño respiratorio, vamos. Ese paciente puede estar en su casa, recuperándose. Ese paciente lo que debe hacer es checar oximetrías, tomar fármacos para aliviar los síntomas, puede estar tomando un antiinflamatorio de manera constante, continua, y habitualmente ese paciente va a tener una buena recuperación. Pero si ese mismo paciente en particular empieza a identificar una disminución en la concentración de oxígeno medido a través de un oxímetro de pulso, por ejemplo, a menos de 92% de saturación, ese paciente debe acudir a recibir una evaluación médica presencial. ¿Y por qué debe acudir? Porque debe ser examinado de manera minuciosa, su área pulmonar, en fin, un examen físico completo, y ese paciente es posible que necesite algunos estudios de laboratorio, algunos estudios de imagen como tomografía axial computarizada, porque el paciente puede estar en lo que llamamos el síndrome de distrés respiratorio agudo, que detectado tempranamente, manejado tempranamente, puede ser la diferencia en la evolución de un paciente. Ese paciente, por ejemplo, es posible que ya empiece a requerir corticosteroides. Si los exámenes de laboratorio dan evidencia de que posiblemente está haciendo un síndrome inmunotrombótico, puede requerir tratamiento con anticoagulantes. Si la tomografía pulmonar está con mucho infiltrado inflamatorio, más los otros datos que acabo de comentar, ese paciente es posible que requiera hospitalización, sobre todo si las oximetrías empiezan a ser menores a 90% y ese paciente necesita una vigilancia mucho más estrecha. Entonces, en respuesta a la pregunta específica, los signos de alarma deben detectarse en casa y deben serle claramente señalados y especificados al paciente y a su familia, porque a veces el paciente, entrando en un estado de mayor gravedad, ya no tiene suficiente capacidad para ser quien esté cuidando su propio estado de salud. Siempre se necesita de alguien solidario que pueda estar vigilando ese seguimiento domiciliario. Entonces, en la presencia de esos signos de alerta, que uno como médico en una primera evaluación se los debe especificar al paciente, el paciente entonces debe acudir de nueva cuenta a una revisión presencial. Doctor, sabemos que este virus se comporta de manera distinta en cada individuo, pero ¿qué tan rápido suele evolucionar la enfermedad? Y la pregunta va encaminada a qué tanto tiempo tienen los familiares para tomar una decisión de este tipo. Supongamos que un paciente va evolucionando relativamente dentro de los parámetros que usted nos dice, pero ¿qué tan rápido puede evolucionar a grave, doctor? Bueno, puede ser muy rápido, Belén, dependiendo de varios factores. Hay pacientes de edad avanzada con comorbilidades cuya evolución es más rápida a la gravedad. ¿Estamos hablando horas, días? Estamos hablando habitualmente de días. Habitualmente de días porque casi siempre
la evaluación de estos signos de alarma van siendo graduales, salvo en algunos casos particulares. Mira, por ejemplo, ¿cuál podría ser una situación de deterioro súbito? El paciente que desarrolla un tromboembolismo pulmonar, presencia de un coágulo en una de las arterias pulmonares principales o de alguna de sus ramas principales, eso es tromboembolia pulmonar. Y ese paciente puede tener un deterioro de la función pulmonar de manera súbita. Súbito me refiero a minutos incluso. Entonces, por eso la indicación de estar midiendo oximetría y no confiarse, estarlo haciendo con la periodicidad de acuerdo al caso, en ocasiones incluso de cada 2 horas o cada 3 horas, aún viéndose el paciente estable. Luego, otra situación que frecuentemente genera deterioro súbito es la presencia de un infarto agudo del miocardio o de isquemia del corazón asociada por algo similar a lo previamente comentado, la presencia de un coágulo que ha obstruido una arteria coronaria y que lleva al paciente a un infarto o a lo que algunas personas llaman angina de pecho, es decir, una oclusión parcial de una arteria coronaria, pero que genera sufrimiento del músculo cardíaco. Eso puede generar también deterioro súbito. Y algo que también puede generar deterioro súbito, pues es también la presencia de un accidente cerebrovascular, lo que las personas comúnmente llaman embolia cerebral, o lo contrario, una hemorragia cerebral. En esas circunstancias también el deterioro, sobre todo neurológico, puede ser súbito y el paciente deberá ser llevado de manera inmediata al hospital. Pero te diría que el 90% de los casos que terminan en hospitalización fueron teniendo un deterioro progresivo, particularmente de la función respiratoria, que de alguna manera sí dio la oportunidad para poder llegar al hospital para recibir atención ahí, ¿no? Eso que menciona, doctor, es importantísimo porque nos habla entonces de que los cuidadores de ese paciente tienen que estar muy atentos día a día, incluso hora tras hora, de cómo va evolucionando el paciente para dar tiempo precisamente a que si se agrava o que si se está observando que hay un deterioro, particularmente en la oxigenación, llevarlo al hospital, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Por ejemplo, mira, hay pacientes que pueden tener oximetrías de 96, pero un día tienen súbitamente una oximetría de 92. Aun cuando esa oximetría está en límites todavía normales, límites inferiores, pero esa disminución súbita ya no es un buen indicador, esa también es para acudir. De hecho, se dice que una caída de la oximetría de 3 puntos porcentuales, independientemente de la cifra, aún ésta se encuentre dentro de los rangos considerados como normales, ese paciente debe ser llevado a recibir atención médica hospitalaria. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más inquietudes del auditorio. Nos preguntan, por ejemplo, si esto ocurre con un paciente que empieza a tener una caída en su oxigenación, si todavía se puede salvar el hecho, digamos, teniendo oxígeno suplementario en casa. Con esto claro regresamos sí. Después de la pausa. Y aunque Estados Unidos ha entrado en un proceso intenso de vacunación entre su población, las estadísticas, las estimaciones hacia el cierre del año siguen siendo todavía muy preocupantes.
El 15 de febrero de 2020, la ministra de Salud en Francia, Agnès Buzyn, daba a conocer la primera muerte fuera de Asia a causa del coronavirus. A un año de esa notificación, el mundo ya registra 2.4 millones de defunciones a causa de un virus que desquició los sistemas de salud, golpeó la economía y la salud mental a nivel internacional. Con todo y que empezó la vacunación antes de cerrar el 2020, la Universidad de Washington estimó que el escenario para el 1 de junio, las pérdidas humanas a causa de la COVID-19 sumarían 3.6 millones en el mundo. Estados Unidos está por llegar al 500.000 de decesos por esta enfermedad. La cifra actual es de 485,000. Brasil es el segundo lugar en el número de fallecidos con 239,000, también a punto de llegar al hito de 250,000. En tercer lugar está México al reportar 174,000 defunciones. La proyección de la Universidad de Washington es que el país llegue a las 200,000 pérdidas humanas por COVID-19 para el primer semestre de 2021, informó Elizabeth Ortiz. Otro de los grandes temas que hemos abordado y que preocupa, por supuesto, a la población es qué sucede con las reinfecciones. Bueno, ya hemos visto varios casos de reinfección en el mundo. La pregunta ahora es si se es más susceptible de contagiarse o no con las nuevas variantes del SARS-CoV-2. En las últimas semanas en el mundo se han observado que los pacientes que han tenido la infección por el SARS-CoV-2 asumen que son inmunes, y ese es un grave error, porque ellos pueden volverse a infectar. El tiempo de inmunidad generada por una primera infección es incierta y no garantiza que la infección no se vuelva a presentar, advirtió el médico asistencial COVID-19 del Hospital Rebagliati, ubicado en Lima, Perú, Álvaro Bejarano. El tiempo de inmunidad en los pacientes no es claro, ya que enfermos que tuvieron una primera infección leve desarrollan anticuerpos de corta duración y con efectividad menor. La prueba serológica con IgG positiva puede generar una falsa seguridad debido a la caída inadvertida de los anticuerpos y las mutaciones del virus, reveló el especialista. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la primera infección deja secuelas a nivel pulmonar, dependiendo de la severidad del cuadro y en pulmones previamente dañados. El cuadro puede ser más grave, así que una reinfección es un nuevo riesgo para que el paciente tenga secuelas graves. El hecho de haber presentado una infección leve no asegura que la segunda infección tenga la misma severidad, afirmó el doctor Bejarano, por lo que atender a un paciente en casa con síntomas leves también podría generar una falsa seguridad, por lo que los especialistas llaman a estar al pendiente de la evolución de los síntomas y después de salir de los 14 días de aislamiento, aunque sean síntomas leves, piden acudir a una revisión médica para verificar el daño que tengan los pulmones, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestro tema con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ya no lo decía claramente, la baja en las oximetrías, ese es un buen indicador para determinar si se lleva o no al paciente al hospital. ¿Qué otros síntomas pudieran determinar, doctor? Y si, por ejemplo, en el caso específico de la oxigenación, alguien quisiera resolverlo con oxígeno en casa, ¿cuál sería su opinión, doctor? Es válido, Belén, es válido hasta cierto grado. De hecho, en la práctica se hace. En muchos países en que los hospitales han sufrido saturación, pues la alternativa ha sido que algunos pacientes, incluso que idealmente deben estar hospitalizados, pero con cuidados muy cercanos, con mucho monitoreo, pueden tener un periodo de manejo en casa todavía utilizando oxígeno suplementario. Estos pacientes son aquellos en que una dosis baja de oxígeno suplementario, por ejemplo, 3 litros por minuto, les logra mantener de nueva cuenta las oximetrías por arriba de 93%, que no se encuentran con signos de dificultad para respirar, porque también eso es muy importante, no solo la oximetría, sino también que al paciente no se le observe agitado y fatigado al respirar. La frecuencia respiratoria normal
es decir, el número de respiraciones que hacemos por minuto, está en el orden de 18 a 20 respiraciones por minuto. Habitualmente no las contamos porque respiramos de forma automática, pero en un paciente que está con oxígeno suplementario, se puede perfectamente estar contando el número de respiraciones por minuto que tiene, haciéndolo quien está cuidando al paciente, y si estas respiraciones, por ejemplo, han alcanzado las 30 por minuto, lo cual significa que es más del 50% de las que normalmente debe tener, eso también debe ser motivo para acudir a recibir atención hospitalaria. Entonces, no solo es la oximetría, también es ver la fatiga que un paciente puede tener respiratoria, fatiga respiratoria, no fatiga de cansancio general, sino de dificultad para respirar. Personas a quienes les cuesta incluso hablar, doctor. Es correcto. Fíjate, eso que dices es muy importante, Belén. Personas a quienes les cuesta trabajo completar una frase, a quienes les cuesta trabajo terminar un comentario así breve porque no les dio el aire para poder completar esa frase. Esos datos parecieran simples, pero son muy indicativos de insuficiencia respiratoria. La coloración morada, violácea de las manos o de los labios puede ser también otro indicador que deben ser motivo de alerta y de llevar al paciente de forma inmediata a recibir atención hospitalaria. Y tampoco hay que perder de vista lo siguiente, Belén. Casi siempre que hablamos de COVID, nuestra mente va inmediatamente al aparato respiratorio, pero también hay que recordar que existen manifestaciones extrapulmonares del COVID. Ya decíamos las cardiológicas, ya hablábamos de las neurológicas, pero hay pacientes con COVID cuya manifestación más importante es gastrointestinal. Entonces, frecuentemente pueden tener la necesidad de requerir hospitalización, y el motivo es diarrea profusa, que los ha deshidratado, o diarrea y vómitos, que los ha deshidratado. Pues tienen que ir al hospital a ser rehidratados, a ser evaluados para determinar que ya no tienen un desequilibrio hidroelectrolítico y probablemente podrán regresar a casa en 2 días, a lo mejor hasta en 24 horas, pero ahí hubo otro motivo de hospitalización, fue una gastroenteritis aguda causada por COVID también. Entonces, pueden ser muchos los motivos, no solo pulmonares. Doctor, y esto que usted mencionaba también, que me parece de suma importancia, sí las oximetrías, pero acompañadas también de otros síntomas, como yo lo que ya decía, la fatiga. Y si se toma una decisión a tiempo, doctor, es probable entonces que el paciente evidentemente tendrá un mejor pronóstico de recuperación. Sí, definitivamente, Belén. Todo a tiempo es mejor. Mira, hay pacientes que, por ejemplo, se encuentran hospitalizados y empiezan a recibir oxígeno suplementario. No mejoran suficientemente con oxígeno suplementario y entran a un protocolo llamado alto flujo, oxígeno a alto flujo. Significa recibir más cantidad de oxígeno por minuto, 30 litros hasta 40 litros por minuto, con una concentración más alta de oxígeno, a lo que llamamos nosotros fracción inspirada de oxígeno o FiO2. Y estos pacientes, a partir de ese alto flujo, que todavía no es intubación endotraqueal, ese alto flujo se recibe a través de cánulas nasales también, pueden mantenerse estables, pueden probablemente en pronación mantenerse estables
con alternancia de pronación y de posición boca arriba, supino, pronación, etcétera. Y esos pacientes pueden dejar luego el alto flujo y pueden de nueva cuenta regresar a oxígeno suplementario en puntas nasales o a través de máscara reservorio y luego ya regresar a casa. Pero también puede ocurrir lo contrario, que el alto flujo no fue suficiente, el paciente sigue con parámetros bajos de oximetría, a través de mediciones sanguíneas arteriales, lo que llamamos gasometría arterial, se encuentra que el paciente tiene bajas concentraciones de oxígeno arterial, tiene altas concentraciones de dióxido de carbono arterial, y ese paciente con ese tipo de parámetros, que por cierto existen fórmulas, mediciones que nos dan índices indicativos de la conveniencia de que el paciente sea intubado. Entonces, cuando se ha llegado a esos índices, Belén, cuando se ha llegado a esos parámetros indicativos de la necesidad de intubación, es mejor hacerlo y hacerlo oportunamente. Porque intubar de forma planeada, habiendo determinado estos parámetros, es muy diferente a intubar de forma súbita, en estado de emergencia, como a veces suele ocurrir, de pacientes que llegan y al minuto están siendo intubados, pero en una condición ya, diríamos, de salvamento extremo. Esa intubación, pues es una intubación, digamos, menos eficaz que la que se hizo de forma planeada, a partir de parámetros, porque en la que se hace de forma planeada, al paciente se le induce a sedación, al paciente se le aplican fármacos relajantes musculares, todo se tiene disponible, incluso el ventilador ya en los parámetros adecuados para que en cuanto se hace la intubación se conecta al ventilador, ya los parámetros están programados y empiezan las cosas mejor. Entonces, todos esos detalles, digamos que van siendo en sus tiempos óptimos y de esa manera el pronóstico puede ser mejor. Mucho mejor. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Belén, con todo gusto. Gracias. Siempre. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.